Vamos ahora al platillo fuerte de la palabra de Dios. Qué bueno es haber adorado a nuestro Dios a través de las alabanzas. Así que vamos a orar al Señor, pedirle que Él hable a nuestro corazón. Dios y Padre bueno, Padre eterno, pedimos, Señor, que tu palabra hable al corazón de las personas. Tú sabes las luchas, Señor, que cada uno de mis hermanos, de mis amigos están enfrentando. Tú sabes las dificultades, Señor. Tú sabes los momentos de tristeza, los momentos de desánimo, los momentos de dolor, los momentos de confusión, los momentos de ansiedad. Y tu poder, Señor, puede sanarnos. Tu Espíritu Santo puede limpiar cualquier situación en un corazón cargado. Tu palabra nos dice que vengamos a Jesús los que estamos trabajados y cargados, porque tú prometes darnos descanso. Y te pedimos que este mensaje nos ayude a ver soluciones y cómo podemos enfrentar los gigantes de nuestra vida. Gracias, Padre, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vemos un tema muy importante que es cómo sobrepasar los problemas gigantes de nuestra vida. Y qué mejor que ir al libro de Samuel, a 1 Samuel capítulo 17, donde vemos la vida del rey David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue el autor de 73 de los salmos, un hombre muy especial dentro de las Escrituras. Y David era un jovencito pequeño que su padre lo crió para cuidar ovejas. Él era un cuidador de ovejas, un pastorcito. Él era el más pequeño y de sus hermanos y quizá nadie daba mucho por él porque era solamente el niño que olía feo porque estaba cuidando ovejas. Pero cuando todo el mundo veía en él alguien que cuidaba ovejas solamente, Dios veía el corazón de David y Dios veía un futuro rey. Dios ve más allá de lo que los hombres ven, más allá de la apariencia. Y Dios estaba preparando el corazón de este pastorcito David en su juventud para algo muy importante que él tenía para su vida. En 1 Samuel capítulo 17, verso 3, vemos que Israel se encontraba luchando una guerra. Que había un pueblo muy fuerte, un pueblo grande que se llamaban los filisteos. Eran probablemente descendientes de los griegos y habían llegado a través del mar Mediterráneo en embarcaciones, eran personas del mar, marítimas. Habían llegado a un lado de Israel en el mar Mediterráneo y lo que los hacía un pueblo peligroso es que eran grandes, eran fuertes y tenían armamento de hierro sofisticado, que en aquel entonces el metal con el que utilizaban para hacer los armamentos eran el bronce en Israel. Entonces, si tú pones una espada de bronce con una de hierro, la de hierro es mucho más fuerte. Y el pueblo de Israel se encontraba intimidado, se encontraba enfrentando una situación difícil de problemas en su vida. Yo no sé qué situaciones estás enfrentando tú. Sabemos que nuestro mundo cambió con el coronavirus, con la pandemia mundial. Sabemos que muchos de nosotros hemos perdido amigos, hermanos queridos, personas que queremos, que nos enteramos que han muerto en nuestros países o que han muerto localmente. Quizá alguno de ustedes ha experimentado la pérdida de un trabajo. Quizá algunos de ustedes están peleando en la familia y no encuentran la solución. Quizá hayan hablado de dejarse, de separarse, sabiendo que el plan de Dios no es que las familias sean divididas o destruidas, sino que luchemos con diligencia para sanar el corazón, para poder restaurar relaciones rotas y salvar las familias. Dios quiere ayudarte en tus problemas. Dios conoce los problemas que estás enfrentando ahora mismo y tiene este mensaje para ti. Vemos que Israel se encontraba en el verso 3 de 1 Samuel 17, dice que los filisteos estaban en un monte alto. Israel estaba sobre el otro lado del monte y había un valle en medio de los dos. Y dice la Escritura que de los versos 4 al 11 en el capítulo 17 que había un guerrero de los filisteos sumamente alto. Esta es una historia real, sucedió. Cuando de pequeño algunos niños escuchan, el gigante, te imaginas las historias como de cuentos infantiles de aquel que sembró los frijoles y que llegaron hasta el cielo y que había un gigante o Pulgarcito, ¿no? Las historias. No, esta es una historia de la vida real. Cuando la Biblia habla de un gigante, habla de un hombre sumamente alto. Este hombre, cuando traducimos la medida bíblica de los hebreos a las medidas actuales de nuestro tiempo, podemos ver que era aproximadamente 2,74 metros de estatura. Imagínate, 2,74 metros. Son aproximadamente 9 pies de alto.
En los Estados Unidos, el país donde está nuestra iglesia, se encontró que en 1940 hubo un hombre altísimo en Estados Unidos, el más alto registrado, y su medida era 2,72 metros, apenas hace unos años atrás. Era el hombre más alto del mundo, se llamaba Robert Wadlow. Entonces aquí teníamos a un hombre de este tamaño, que era Goliat. Yo creo que ha de ser imponente, es como que quieres ver dos veces. Cuando lo veías, imponía su tamaño y su fuerza. Y recuerdo, yo tenía un amigo en México que medía 2,3 metros. Y era una persona muy noble, que ama a Dios, inclusive que Dios le ha llamado y ha predicado, muy involucrado en las cosas de Dios. Y recuerdo que me platicaban de que en ocasiones algunas personas le llegaron a pitar en el carro cuando había algún problema en el tráfico, y la gente se bajaba, se frenaba y se bajaba del carro. A ver, bájate, ¿qué traes? Y pues él se bajaba del carro, y cuando se bajaba y veían que era 2,3 metros, ahora sí que como ratoncitos con la colita entre las patas se regresaban y se metían rápido a su carro, porque no sabían con quién se estaban enfrentando. Cuando lo veían sentado en el carro no se veía que estaba tan grande. Bueno, yo creo que algo así impactante debe haber sido para todo el pueblo de Israel. Dice el verso 8 que Goliat gritaba: ¿para qué han salido en orden de combate? Elijan a uno de ustedes para que baje a pelear conmigo, a uno solamente. Si es capaz de vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Este hombre alardeaba, y la Biblia describe cómo la punta de su lanza solamente pesaba 6 kilos. ¿Sabes lo que es eso? Una lanza grandota de metal, y la pura punta 6 kilos. Tenía una coraza de bronce que la Biblia dice que pesaba alrededor de 55 kilos. Era un hombre guerrero, un hombre que había matado a muchos, que era un hombre entrenado en el arte de la guerra. Y todo Israel estaba atemorizado con esto. Y el trato era: si yo venzo al mejor guerrero de ustedes, ustedes serán nuestros esclavos. Imagínate, porque esto va más allá de una historia bíblica que dices: ay, pues David mató al gigante Goliat, sabemos esa historia. No, ponte en los zapatos de aquella gente en aquella época. Imagínate pensar: van a entrar a mi casa, van a violar a mis hermanas, van a quizá matar a mi papá. Los cultivos que hemos trabajado todo el año, que apenas los estamos logrando, nos lo van a quitar. Nos vamos a morir de hambre. Vamos a tener que estar trabajando para otro pueblo cuando somos libres. Imagínate lo que estaban pasando. Imagínate la ansiedad, la preocupación, las noches sin sueño de los soldados. Y este es un pasaje que nos ayuda mucho, porque mucha gente está ahorita pensando: ¿con qué va a comer mi familia? Y hermanos en Venezuela y en otros países que están pasando ahorita gran calamidad, en México que están pasando escasez de trabajo, muerte, se escucha que murió fulanito, que murió menganito, que están muriendo personas alrededor con la pandemia, y dices: ¿qué voy a hacer? Y hay calamidad, y hay situaciones difíciles. Dice el verso 11 que al oír Saúl y todos los israelitas las palabras de este filisteo guerrero grande, este gigante, dice que perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Y me temo que esa es la situación que mucha gente en el mundo está ahorita viviendo. Han perdido los ánimos y se han llenado de temor. Yo no sé qué estás enfrentando tú. Siempre hay alguien peor que tú, por cierto. Por eso debemos tener contentamiento y contar nuestras bendiciones y no ahogarnos en nuestra calamidad, no importa lo que sea que estemos pasando. Pero la realidad es que hay algunos de ustedes que tienen temor ahorita, que han perdido el ánimo, que quizás se han desanimado del Señor, que quizá el fuego, la pasión, el amor que estaban mostrando cuando nos congregábamos cada domingo ha menguado. Es como que se han alejado del Dios que te dio la vida y que te salvó. No es Dios el que está en silencio o el que se ha alejado de ti, eres tú quien te has alejado del Señor. Y quizá dices: ¿qué voy a hacer, hermano? No sé qué hacer en mi vida ahora, lo que estoy pasando en mi familia, en mi matrimonio, mi estado mental, emocional. Dice la Biblia en el verso 16 que ese filisteo salía a provocar a Israel todos los días, por la mañana y por la tarde, 2 recordatorios. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días.
O sea, no era una situación de un día que dices, ay, me da miedo. No, era una guerra inminente donde iban a venir un pueblo enemigo a destruirte tu vida como la conocías. Y sabías que tu familia y tu integridad y tu propia vida estaban en peligro. Entonces era una situación muy dramática porque todos los días el recordatorio, y no había nadie lo suficiente valiente en Israel como para enfrentar a este gigante. Ni el mismo rey Saúl, ni ninguno de sus guerreros valientes podía hacerle frente. Era seguro que iban a perder. Era un hombre de guerra, un gigante enorme, monstruoso, poderoso, y para colmo todavía traía un escudero, imagínate, un ayudante. Era un problema intimidante, diario, que no podían enfrentar. El enemigo está acampando enfrente de ti y todos los días te recuerda su presencia. Yo no sé si eso te pasa en tu matrimonio, que en vez de tener un buen matrimonio están viviendo como perros y gatos en la misma casa. O a lo mejor alguien está viviendo una situación de abuso doméstico y estás con el enemigo, el gigante que está atormentándote y necesitas buscar ayuda. Se vale buscar ayuda. A lo mejor estás viviendo una situación que no encuentras trabajo y no hay comida y ya buscaste y tocaste puertas, no sabes qué hacer. O estás viviendo una situación de preocupación de que tus sueños, tu negocio se te vino abajo y no sabes qué hacer. Y día y noche te recuerda, y hay gente que pierde el sueño, que tiene insomnio. Bueno, los grandes problemas son intimidantes y provocan ansiedad, provocan temor en nosotros. Y el enemigo quiere que tú enfrentes la lucha en su terreno, con sus condiciones, como él quiere agarrarte desanimado, desmoralizado. Porque es lo que decía Goliat: vengan ustedes y enfrenten mi lucha contra mí. Y él estaba poniendo las condiciones. Nunca enfrentes la lucha en las condiciones de tu enemigo. Enfréntalas con la sabiduría de Dios, haciendo la voluntad de Dios en el terreno de Dios y no en el terreno del enemigo, las luchas que quieras enfrentar. Satanás quiere tomar tu vida desmoralizado y que hagas una barbarie, una tontería. Por favor, si estás pensando destruir tu familia, tu matrimonio por orgullo, por egoísmo, por falta de buscar a Dios, si estás pensando en acabar con tu propia vida, esa no es la solución. Hay gente que te ama, hay gente que le vas a destruir el corazón. Tus hijos te necesitan, tu familia quiere que estés presente. Y ¿sabes qué? Sobre todas las cosas, Dios te ama y Él quiere que estés en la eternidad con Él haciendo su voluntad. Y lo que ahora piensas es que solamente veo oscuro, no veo salida. Siempre hay una luz al final del túnel. Pero lo que necesitamos es ser perseverantes y pacientes, esperando la salvación de Dios y haciendo lo que está en nuestra mano poder hacer, que es lo que vamos a aprender en este mensaje hoy. Todos enfrentamos gigantes que no podemos evitar a veces en nuestra vida, que llegan inesperadamente y Dios los usa para ser parte de nuestro crecimiento, para llevarnos a más. No sé cuál sea tu Goliat en tu vida, tu gigante que estás enfrentando. Puede ser un problema bien grande que no hayas la salida. Puede ser una adicción que te controla, de droga o de alcoholismo que no has podido dejar, aunque quieres dejarlo. Puede ser haberte quedado sin trabajo. Puede ser que tu matrimonio se está destruyendo. Puede ser la muerte de un familiar, problemas financieros, familiares o inclusive alguna enfermedad que te llegó inesperada. Cáncer, coronavirus, qué sé yo. Pero vamos a ver en esta historia que aunque los gigantes son poderosos, hay alguien que es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar y esa persona se llama Dios. Y es el que hizo la vida, el que te hizo a ti y que Él tiene sus ojos en ti si tú lo buscas con todo tu corazón y no te va a dejar pelear la batalla solo. En Santiago 1, 2 al 4, la Biblia nos recuerda que nos consideremos dichosos cuando veamos sometida nuestra vida a toda clase de pruebas, cosas que prueban nuestra fidelidad a Dios, que prueban nuestro carácter, nuestra confianza, que nos desmoralizan, que nos tientan. Dice Santiago en el verso 3 del capítulo 1, ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Y la paciencia, el desarrollar paciencia en medio de ese problema que no sabes cómo lo vas a manejar, que te está quitando el sueño, pero lo empiezas a poner en las manos de Dios y empiezas a escribir notas y a pensar y a clamar y decir, Señor, tú puedes, Señor, ayúdame. Empiezas a tocar puertas en lo que está de tu mano, empiezas a
a no ceder a Satanás, resistir al diablo, someterte a Dios, empiezas a hacer lo correcto, dice la Biblia que esa paciencia en nosotros nos enseña a soportar las tentaciones, las pruebas y el sufrimiento. Y el verso 4 de Santiago dice, y la paciencia obra en ustedes produciendo madurez para que sean completos sin que les falte nada. Así que quizá Dios permite un gigante en tu vida para hacerte fuerte. Quizá Dios permite un gigante en tu vida para recordarte que no debes enfrentarlo solo y que necesitas tomarte de la mano de Dios o arrepentirte y volverte al Señor. Yo no sé por qué Dios está permitiendo eso, pero lo que sí te puedo decir es que Dios no es el autor del mal, pero Dios permite en nuestra vida muchas veces situaciones difíciles con un propósito soberano que Él sabe. Así que tómate de la mano de Dios, enfréntalo como una persona valiente y di, ok, voy a enfrentar a este gigante así como David. Vamos a ver qué hizo David. Bueno, vemos en el verso 11 de 1 Samuel 17 que el pueblo y el rey perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Y ni siquiera habían luchado, pero ya estaban derrotados en su mente. Yo creo que lo primero que podemos aprender aquí es nunca te des por vencido antes de haber luchado. Nunca te des por vencido antes de haber luchado. Hay gente en su matrimonio que dice, no, es que ya no tenemos solución. Estamos peleando todo el día, ya nos gritamos, nos faltamos el respeto, hasta nos empujamos, ya nos dejamos, hasta aquí llegó esto. Y ya buscaron consejería, ya pidieron ayuda, ya se sentaron a hablar. No se puede hablar con esta mujer o con este hombre. Ni siquiera han buscado ayuda y ya están yendo al divorcio. Hay personas que ni siquiera han hecho lo necesario y ya están pensando en acabar con su vida y en tonterías que Satanás mete a su cabeza. Nunca te des por vencido sin antes de haber luchado. Lucha la buena batalla. Pablo le decía a Timoteo que luchara, se esforzara en correr la carrera de la fe y en luchar la pelea de la fe que tenemos por delante. Porque Dios quiere que nosotros seamos vencedores en Él, que corramos con paciencia la carrera de la vida cristiana y que estemos equipados para enfrentar los problemas difíciles que a todos nos van a llegar. En 1 Samuel 17 al 18, capítulo 17, verso 17 al 18, dice, un día Isaí le dijo a David, Isaí era el padre de David, le dijo, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que se encontraban en la guerra. Llévalos deprisa, les dice, y tráeme un informe de cómo están. Entonces David deja las ovejas. Nunca se imaginó que iba a ser un día tremendo en su vida, que iba a marcar su día. Va a ver a sus hermanos a la guerra. Y cuando llega, se encuentra viendo a este hombre, este gigante, maldiciendo a Dios, hablando blasfemias contra el pueblo de Dios y contra el Dios de ellos, apoyándose en su Dios. El Dios de los filisteos se llamaba Dagón, Dios que no era Dios, ¿verdad? Un ídolo. Y dice que David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo? O sea, no puedo creer que nadie lo haya enfrentado. Oye, ahí ves un hombre súper valiente, porque era un joven que le movió el corazón y la pasión, que vio que había algo mal que tenía que remediarse. Y dijo, ¿qué le harán a ese hombre? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, que no está circuncidado, que no está bajo el pacto con Dios? ¿Quién es este filisteo pagano que no conoce a Dios para desafiar al ejército del Dios vivo? Porque ese es un Dios muerto. A quien ellos sirven no es un Dios, es un ídolo. O sea, David tuvo pasión y tuvo celo por Dios. Tuvo una motivación de saber que algo estaba mal, que tenía que remediarse. Y dice la Biblia que Eliab, el hermano mayor de David, lo reprendió, se enojó con él. Dice que se enfureció y le dijo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste a esas cuantas ovejas? O sea, hasta lo menospreció. No, tú no eres más que un pastorcito de ovejas. ¿Y dónde dejaste tus ovejitas? Aquí has venido acá, nosotros somos guerreros. ¿Tú qué haces acá? Dice, yo conozco tu atrevimiento. O sea, ya le está leyendo la mente, ya está asegurando los propósitos de David. Dice, y tus malas intenciones las conozco, porque has venido solo para poder ver la batalla. O sea, viniste por morbo para ver a hombres matarse. En realidad, te conozco. Qué difícil es, ¿no? Porque hay gente que es así bien pedante, gente que lee tus intenciones y ya asegura que tú hiciste algo, que eres algo, o que lo hiciste por cierto
motivo y ni siquiera te conocen. Bueno, así le dijeron a David, su propio hermano. Y dice la Biblia en el verso 29 que David le dijo, ¿y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Órale, ¿y esto de dónde salió? No, hay gente a veces así que te trata mal y dice, ¿y este qué le pasa? ¿No? Está amargado. ¿Cómo? ¿Por qué me responde así? Yo estoy preguntando qué le darán y por qué está desafiando al ejército del Dios vivo. A veces cuando uno busca una solución va a haber gente que te va a tumbar y te va a decir, no, no vas a poder salir adelante. No, mira tu matrimonio, déjalo, búscate otro, déjala, búscate otra. O sea, claro, hay hombres que están en drogas, que golpean a la mujer, que hay casos donde Dios te habla de protegerte, de tomar medidas de precaución. Hay separaciones que son inclusive permitidas por Jesús en Mateo 19:6 bajo ciertas condiciones y circunstancias, pero Dios quiere que hagamos lo posible que está en nuestra parte por salvar nuestro matrimonio, por mostrar misericordia, pero esto no significa que vivas, por ejemplo, violencia doméstica, golpes, amenazas de un marido infiel. Hay ayuda que tú puedes buscar y gente que puede ayudarte, organizaciones que pueden ayudarte. Estoy poniendo un ejemplo en particular, ¿no? Pero esto se aplica a que hay personas que ni siquiera tampoco han buscado las soluciones necesarias y se están desanimando porque otras personas les han dicho, tú no vas a poder, no, pues tú nunca vas a salir de eso. Hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos, porque si David hubiera escuchado a sus hermanos, se hubiera ido de ahí. Pero dice la Biblia que algunos oyeron a David y fueron a contárselo a Saúl. Mira, acá hay un muchacho que se ve muy valiente, que está diciendo que cómo este filisteo está retando a los ejércitos del Dios vivo. Yo creo que si ya llevaba haciéndolo 40 días, es muy probable que Saúl ya había perdido toda la esperanza, porque nadie quería enfrentarse con este gigante guerrero. Pero vi a este muchacho lleno de pasión, dijo, pues chance y algo hace. A ver, y lo manda a llamar. Qué importante es el ser perseverante en los propósitos de Dios. Nunca sabes si a veces hay personas que trabajan mucho en su negocio, trabajan mucho en algún plan, y cuesta tanto levantarse, salir adelante, lograr metas, pero nunca sabes, hay un dicho que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? Tanto insistes y trabajas en tu propósito, en tu visión de vida de la mano de Dios, que de repente llega a oídos de alguien que te llama y se hace lo que has soñado tanto. Hay una frase que dice que el éxito es preparación más oportunidad. O sea, cuando se presenta la oportunidad, la pregunta es, ¿estás preparado para el éxito? ¿Estás preparado para hacer ese trabajo que te pueden contratar? ¿Estás preparado para encontrar al amor de tu vida? ¿Te has preparado para que cuando se te presente esté listo todo para que puedan fijarse en ti o verte que eres una persona de carácter? ¿Estás preparado? El éxito es preparación más oportunidad, porque hay gente que está preparada, pero no se le presentan las oportunidades y nunca logran salir adelante. Y hay gente que se le presentan las oportunidades, pero no estaban preparadas. Hay que buscar oportunidades estando preparados. Pero David fue con Saúl el rey, que lo mandó a llamar, y le dice, nadie debe animarse por culpa de ese filisteo, le dice David a Saúl, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. David estaba dispuesto a ser usado por Dios para enfrentar una terrible amenaza contra el pueblo de Dios. Quizá tú estás pasando alguna amenaza bien difícil de tu vida, tu matrimonio, tu salud. La pregunta es, ¿estás preparado para luchar, para decir, Señor, yo quiero que tú hagas una diferencia a través de mi vida? En 1 Samuel 17:33, Saúl dijo a David, tú no puedes ir con este filisteo. Mira, primero se lo había dicho Eliab, luego otro hermano de David. Ahora se lo dice el rey, tú no estás preparado. Claro, uno puede prestar atención a ciertos consejos porque a veces llevan verdad, ¿no? Si alguien te dice no vas a lograrlo con esas herramientas, necesitas esto otro. Hay que prestar atención y evaluar, pero la última palabra la tiene Dios. Pero la persona sabia considera y pesa las cosas, pero deja que Dios diga la última palabra, tenga la última palabra y uno obedece a Dios. Bueno, dice, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Aquí podemos ver que si quieres vencer, debes sobrepasar muchas dudas y desánimos. No dejes, querido amigo, hermano, que el desánimo que estás enfrentando ahorita determine tu futuro. Dios tiene planes para ti. Esto no es el último capítulo. Acuérdate que todo libro de aventuras o de
misterio, de cualquier novela literaria. Tiene momentos donde el malo lo pone en el piso al héroe de la película o del libro, ¿no? De la literatura, y le empieza a ir mal, y después se da cuenta de que pasa algo y el héroe termina ganando. Bueno, a lo mejor estás pasando ahorita en esa etapa de tu película, que estás en el piso, que quizá tu gigante ya tiene el pie sobre ti y dices, ya no veo más esperanza, pero con Dios siempre hay esperanza, porque Él es el Todopoderoso, no hay nadie. Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y Dios tenía la última palabra. David no se desanimó con todos los desánimos que tuvo. Dice en el verso 34, pero David insistió. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres vencer tu gigante? Debes insistir. No tengo trabajo, insístele hasta que encuentres trabajo. No, mi matrimonio está malo, insístele en tratar bien a tu pareja hasta que gane su corazón. Es que no sé si voy a lograrlo, insístelo, equípate, prepárate. Dios tiene la última palabra. David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Mira de dónde, de cuidar ovejas y cabras. Pero fíjate lo que dice, cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo, dice el verso 35, lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo Qué interesante, porque David no andaba de valentón. Ay, a ver, pues a mí yo voy a lograrlo y a mí nadie me va a decir nada. Va a ser bien fácil. Mira, a ver, voy a enfrentarme con leones y con... No. David no andaba buscando pelear con animales. Pero si el animal lo atacaba, estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. Dice, si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Quizá eran como mountain lions, como se le conoce aquí, pumas, decimos, o eran osos negros. Imagínate luchar con la fuerza de un oso o un león. Eso requiere habilidad. Dicen habilidad de la calle, ¿no? Dicen colmillo, dicen en México. Pero él tenía colmillo de saber cómo manejar animales salvajes porque era un pastor de ovejas y lo que David hacía, lo hacía bien. Así fuera a cuidar ovejas, él era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía las cosas con pasión, con corazón y con excelencia. No importa lo que tú hagas, si así sea limpiar casas o limpiar una tienda o ser albañil en México, donde sea, lo que hagas, hazlo bien, de tal manera que la gente quiera contratarte y de tal manera que puedas decir, he hecho bien y he vivido bien mi vida. Con lo que me fue dado, hice lo mejor que pude. Bueno, David hacía eso y todo va a ser una preparación para lo que Dios iba a hacer con él. Dice el verso 36, lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo incircunciso que no tiene ni siquiera pacto con nuestro Dios, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo, del Dios verdadero. Qué valor de David siendo un joven. Tremendo, con razón un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el verso 37, dice David, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y de el oso, me rescatará de este filisteo. Qué importante es ahorita que tú te encuentras en un problema o un problema que venga a tu vida en el futuro, que recuerdes esta historia y recuerdes que David se acordó que Dios fue fiel con él en el pasado. Hay momentos en nuestra vida en que no vemos la mano de Dios y que decimos, parece que Dios está dormido. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? Y si Dios me ama, ¿por qué me ha permitido pasar esta situación? Eso le pasó en Ruth también. Le pasó a Noemí, que perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Y dice, ya no me llamen Dulce, que es su nombre Noemí. Llámenme Mara, que significa amarga, porque el Señor me ha afligido. Así como se sentía Noemí, algunos de ustedes quizás se sienten. Pero es importante en esos momentos acordarte, espérate. Por ejemplo, en el caso de Noemí, se me murió mi esposo, se me murieron mis 2 hijos, estoy en desgracia. Y sí lo estaba, pero ella podía recordar, bueno, pero Dios fue fiel en permitirme años al lado de mi esposo. Dios fue fiel en permitirme años disfrutar a mis hijos. Dios fue fiel en que he sonreído en esta vida, en que en mi vida he visto la provisión de Dios, en que Dios, ese Dios que hace cosas nuevas, Él puede levantarme y darme vida y darle propósito a mi vida.
Y eso Dios te está hablando a ti si estás pasando algo similar. Y David se acordó, Dios en el pasado me dio victorias sobre animales peligrosos, me salvó, guardó mi vida y me dio la pericia, la fuerza para poder lograrlo. Entonces significa que Dios va a ser fiel conmigo también en el futuro, en esto que tengo que enfrentar ahora. Qué importante. El segundo principio que yo veo en esta historia de David y el gigante es que debemos prepararnos con pequeñas victorias. Son indispensables. En este caso, las pequeñas victorias de David eran haber sido fiel en lo poco, en enfrentar leones que querían comer o osos que querían comer a su rebaño de ovejas. Y esas pequeñas victorias construyeron en él la fortaleza, la pericia para saber pelear, para saber tener valentía, para reconocer que Dios le había ayudado. Yo te animo a que aunque estés batallando y tu gigante sea enorme, te digo, sea una enfermedad que estás batallando, horrible, crónica, sea una situación bien difícil relacional con alguien o con tu matrimonio, así es una situación que estás en la pobreza y no sabes cómo vas a comer, yo te animo a que pelees la buena batalla. Dios no te ha dado un carácter de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. En las fuerzas del Señor, pelea y empieza a ganar pequeñas batallas. Es como con el peso, ¿no? La gente que está en sobrepeso dice, ¿cuándo voy a bajar 50 kilos? ¿Cuándo voy a bajar, no sé, 30 libras que tengo de más o 20? No, pues ya sí me quedo. No, son pequeñas victorias, no haciendo dieta, sino comiendo sanamente, dejando de comprar cosas que sabes que te sabotean el tener una buena y sana alimentación, solamente alimentándote sanamente, no es cuestión de dieta, es cuestión de caminar, aunque sea 10, 15 minutos, empieza 5 minutos caminando al día. Es que me duelen las rodillas, pues ponte rodilleras. O sea, no hay excusa. Toma pequeñas batallas. Es que peleo con mi pareja todos los días. Bueno, pues peléale menos, sea menos crítica, siembra cositas buenas, empieza a tener, es que no encuentro trabajo, pues agarra el teléfono y llama, pregunta dónde, haz algo y véndelo, vende comida, vende cosas que puedas construir. Es importante para vencer los grandes problemas, prepararte con pequeñas victorias. Las pequeñas victorias son indispensables. Fíjate, cuando Jesús enfrentó el ataque de Satanás en la cruz, que dijo, mi alma estaba triste hasta la muerte, el Señor estaba pasando una situación dificilísima, que hasta sudó gotas de sangre. Alguien dijo que cuando Jesús enfrentó el ataque de Satanás en la cruz, ya lo había derrotado antes en el desierto cuando fue tentado y comenzó su ministerio. Fue ese carácter que construyó en obediencia al Padre lo que le dio victoria de ser el sacrificio por nuestros pecados y ser avergonzado en una cruz y poder enfrentar eso con un sentido de carácter y de propósito. Sé vencedor en las pequeñas batallas para que puedas ganar la guerra. En 1 Samuel 17, 38 al 40, Saúl hizo que vistieran a David con su armadura, una armadura poderosa de él como rey. Pero David no sabía pelear con la armadura de un soldado, porque él nunca había sido soldado. Él era un pastor de ovejas. Él sabía pelear con una honda, que era una especie de piel con unos cordones largos que se le ponía una piedra y la podía agarrar la fuerza de su brazo y soltarla y agarraba una fuerza exponencial esa piedra y le había dado animales. Sabía que él podía usar su honda. Él sabía que él podía pelear con su vara y su cayado de pastor contra pumas y contra osos, pero él sabía que no podía pelear con la armadura de un soldado porque no era soldado. Así que David, ya que se puso todo el ropaje, le dijo, no puedo andar con esto. Le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a la armadura. Entonces se la quitó. Aquí vemos otro principio. No luches con lo que no puedes ganar. No luches tu batalla contra tu problema, contra tu gigante, con herramientas que sabes que no vas a ganar. Hay gente que en este momento de depresión se están refugiando en el alcohol, en la droga, están cometiendo tontería tras tontería, están peleando más en la casa, se meten al vicio, a la depresión, a que Satanás agarre tu corazón y lo ponga en el piso y lo pisotee. Se están yendo al pecado. Entonces, vicio, depresión y pecado.
Con nada de eso vas a poder ganar. Con una actitud horrible que apesta, que qué quieren, que enojado. No vas a poder ganar con esas actitudes. No luches con lo que no puedes ganar. Dice la Biblia que David en el verso 40 tomó su bastón de pastor, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo. Sabía que las piedras lisas tenían más aerodinámica. Ya él conocía lo que era usar esa honda para poder tirar las piedras. Había practicado muchas veces. Yo creo que mientras las ovejas estaban allí pastando, él estaba cuidando y tenía su honda, y si veía un coyote a lo lejos y le daba al coyote, pum, y el coyote que hacía se iba corriendo. O a lo mejor lo mataba con la piedra porque el coyote estaba a punto de comerse una oveja. David sabía que tenía herramientas que Dios le había dado la habilidad de desarrollar, que podían ser útiles para ese momento difíciles. Y dice la Biblia que metió esas 5 piedras en su bolsa que traía consigo, y con una honda en la mano fue y se enfrentó con el filisteo. Qué interesante, usó una honda. ¿Qué significa esto? Hay un principio aquí: usa lo que tienes. ¿Tienes un problema gigante? ¿Qué recursos tienes a tu mano? ¿Qué sabes hacer? No tengo trabajo. ¿Sabes cocinar? ¿Sabes limpiar? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Tienes una iglesia que te puede ayudar con consejería matrimonial? ¿Tienes amigos que pueden apoyarte en oración? Siempre tenemos más recursos de lo que nos imaginamos, de lo que nos damos cuentas. Y sobre todas las cosas, amigo, tu gran recurso es el Señor. Porque si eres su hija, su hijo, Él cuida de ti y Él te ama y está interesado en ti. No te alejes ni te sueltes de la mano del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes a Dios? ¿Tienes tu iglesia? ¿Tienes un grupo de personas, tu grupo de vida? Y si no lo tienes es porque no quieres, porque hay un grupo de vida en el que deberías estar involucrado si eres un hijo o una hija de Dios. Si tienes meses que no estás conectado en un grupo de vida, permíteme decirte que estás mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque no estás buscando vivir la vida cristiana como Jesús la diseñó para que la vivieras, ayudando y animando a otros en oración, usando los dones que Dios te ha dado o descubriéndolos si no los conoces, siendo animado por otros. Necesitas alinearte con Dios. Usa los recursos que Dios te ha dado. Confía en Dios, pero equípate y prepárate. Porque David no dijo, bueno, Dios va a pelear con mi gigante, ¿verdad? No, David sabía que Dios iba a usar sus habilidades y su vida para él enfrentar el gigante. Nadie más va a resolver por ti lo que tú debes resolver por ti mismo. Nadie más va a enfrentar tu problema porque es tu problema y tú tienes que enfrentarlo. Hay momentos en que la gente se desanima y uno quisiera ayudarlos, pero es su lucha, es su pelea. Yo no me puedo meter a tu hogar y solucionar tus problemas matrimoniales. Yo no me puedo meter a tu cabeza y dejar las drogas. Yo no me puedo meter a tu vida y empezar a vivir una vida agradable a Dios. Nadie más va a vivir la vida cristiana más que tú mismo en el poder y la fuerza del Dios que te ama y que si lo buscas te va a fortalecer y te va a dar la victoria. Confía en Dios, pero equípate y prepárate. Dice la Biblia en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, quiere salir adelante, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque es perezoso, porque no hace lo que tiene que hacer. Pero el alma de los diligentes será prosperada. ¿Quieres que Dios te prospere? Tienes que ser diligente. ¿Qué significa ser diligente? Ser intencional, tener intencionalidad en querer resolver cualquiera que sea el problema que estás enfrentando. Porque te aseguro que tu problema, sea cual sea, puede mejorarse. Una enfermedad, puedes mejorar tu alimentación. Si puedes hacer ejercicio o algo puedes hacer, aunque sea en tu cama, que puedes mejorar la condición en la que estás. Porque siempre hay un margen de crecimiento. Siempre se puede estar mejor de lo que estamos. En 1 Samuel 17, 43 al 47, le dijo el gigante Goliat cuando vio a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, lo maldijo y blasfemó contra Dios. Añadió: ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. O sea, Goliat le dijo a David: ¿cómo te atreves a venir conmigo con palos y piedras? ¿Quién te crees? ¿Acaso crees que me vas a poder ganar? Yo soy un guerrero. ¿Quién eres tú, apestoso que estás entre las ovejas? ¿Qué me vas a hacer?
y se burló de él. Te voy a matar, te voy a descuartizar, voy a echar tu carne a que lo coman las aves de rapiña. Vas a terminar hoy muerto delante mío. Imagínate qué intimidante. David, con dominio propio, sabiendo quién era el Dios a quien servía, le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Eran las armas más poderosas de la época. Haz de cuenta, granadas, metralletas. Dice: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, al quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y te mataré. Imagínate, ahora sí que chiquito pero picoso salió David, ¿no? Se puso al tú por tú con un hombre de guerra súper fuerte y poderoso y no se dejó intimidar. Y luego le dijo: y todo el mundo sabrá. Todos estaban oyendo. Imagínate, todos los filisteos de un lado, todo el ejército de Israel del otro, y solamente en el valle el gigante guerrero, su escudero, y David a unos metros de frente con una honda, unas piedras y un palo. Imagínate. Y dice: y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes, filisteos. A ustedes, filisteos, viéndolos a los ojos. Hoy los entregará en nuestras manos. ¡Wow! ¡Qué hombre de fe tan impresionante! ¡Qué hombre de fe! Mirar a los ojos a los filisteos, ver a Goliat y con qué seguridad él sabía quién era el Dios a quien David servía. Y ahí hay una tremenda enseñanza para tu vida, querido hermano, hermana, amigo que escuches este mensaje. Enfrenta tu gigante con Dios. No pelees tu batalla, sea lo que sea, desánimo, depresión, vicios, adicciones, problemas relacionales, matrimoniales, un hijo en las drogas. No enfrentes tu gigante solo, porque hay Dios Todopoderoso que está contigo, que puede entregar en sus manos la cabeza de el pecado, de la situación, el problema más grande que estás enfrentando de tu gigante, lo puede entregar en tus manos. Y ese gigante puede caer en el nombre de Jesús. Y eso es lo que pasó. Actuó David con determinación plena. Agarró esa onda y la empezó a mover y a mover y a mover después de haber dicho: y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Y lanzó esa piedra y la primera piedra fue directa a la frente de Goliat. Yo creo que dejó algún hoyo, alguna abolladura en su hueso y cayó inconsciente, totalmente noqueado y sangrando de su cabeza. Y fue David y tomó la misma espada de David, del gigante Goliat, y cortó su cabeza y lo mató. Yo creo que debe haber sido un silencio de que los filisteos hasta tragaron de: ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Cómo es posible que esto sucedió? Yo creo que hubo un silencio pleno y de repente en Israel gritaron: ¡viva el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Alguna cosa habrán gritado para darle la gloria a Dios. Debe haber sido un espectáculo impresionante presenciar esa victoria poderosa que Dios dio. Entonces vemos ahí que debemos actuar con determinación. Y ese es el último punto de este mensaje. Actúa con determinación. Una vez que tienes a Dios, que has puesto a Dios en primer lugar, actúa con determinación ante las circunstancias. No importa qué tan intimidantes y temor tengas, actúa con determinación confiando en Dios. Ora, pero actúa. No importa cuánto hayas orado, llegará el momento en que debes actuar. Sí, ora, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, pero tienes que actuar. En cualquier situación, fíjate que David vio un gigante y todo el mundo vio derrota, pero David vio el poder de Dios. En cualquier situación, lo que eres determina lo que ves. Eres una persona valiente y esforzada en el poder de Dios, tú vas a ver victoria.
Aún sea una situación difícil, tú vas a ver que Dios puede voltear todas las cosas para el bien de los que lo aman. Porque eso dice Romanos 8:28. Tú puedes ver que de esa dificultad Dios puede crear algo para su gloria que va a ser bueno para tu vida y la vida de los demás. Lo que eres determina lo que ves y lo que ves determina lo que haces y el resultado que obtienes. Algunos veían una derrota segura, un gigante invencible. Y David lo único que veía es el poder de su Dios Todopoderoso, que en sus fuerzas y con su mano y con su sabiduría, ese gigante solo era un obstáculo más, que no era ni un reto pequeñito, ni un reto enorme, ni siquiera pequeñito, ante el Dios Todopoderoso a quien él servía. Así que empieza a ver las cosas como Dios las ve. Espero que este mensaje sea de gran bendición, de gran ayuda para tu vida. Dice el Salmo 27:8. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos. Hay gente que dice, yo confío en mi dinero, en mi trabajo, en lo que he conseguido, lo que he logrado. Dice, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caerán, pero nosotros nos levantamos y permanecemos en pie. Ese es el Dios a quien servimos. Gloria a Dios. Y dice Santiago 1:12, dichoso el que resiste la prueba o la tentación o la prueba que estás enfrentando, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir esa corona de la vida? Que enfrentan los problemas de la vida, nunca se alejan de Dios, se mantienen firmes en Cristo, fieles a Dios, en sus fuerzas, con su palabra y sus recursos, pelean la buena batalla de la fe. Y que el Señor les diga un día, bien buen siervo fiel, bien buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si no has tenido esa experiencia, puedes entregarle tu vida a Cristo para que Dios algún día te diga eso. Sé fiel a Dios. Esos son los principios de cómo enfrentar un problema gigante, donde Dios va a ser glorificado en tu vida, no importa lo que estás enfrentando ahorita. Créele a Dios, revístete de su poder, llénate de su palabra, enfrenta tu problema en la sabiduría de Dios. Son 6 principios que vimos. Número 1, nunca te des por vencido, y mucho menos antes de siquiera haber tratado de pelear la buena batalla. Número 2, prepárate con pequeñas victorias. Haz lo que puedas, trata de avanzar, trata de dar pasos hacia adelante que puedas celebrar el avance que haces. No importa cuál sea, ten pequeñas victorias sobre el reto que estás enfrentando. Número 3, no luches con lo que no puedes ganar. Hay gente que está en un problema matrimonial, quiere estar bien, pero solamente se están gritando y ofendiendo. Hay gente que quiere ser feliz, pero se refugia en la droga, en el alcohol, en la depresión, encerrados en su casa, o se van al pecado o a la inmoralidad sexual. No luches con lo que no puedas ganar. Vicios, depresión, pecado, para afuera. Las armas de Dios son luz y son buenas y son en obediencia a Dios y te van a dar victoria. Número 4, enfrenta a tu gigante con Dios. Si Dios no trabaja, en vano estás gastando tus fuerzas. Rinde tu situación a Dios, ponlo en primer lugar, dale tu corazón, tu vida, tu servicio a Dios, hónralo con el fruto de tus bienes, porque es un principio bíblico. Ora a Él, hónrale a Él, y Él te va a bendecir porque Dios honra a los que le honran. Enfrenta a tu gigante con Dios. Número 5, usa lo que tienes. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué recursos te ha dado? Piénsalo, escríbelo. Piensa en soluciones. Señor, ilumíname. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. Pídele a Dios, checa a tu alrededor. ¿Qué tengo? Usa lo que tienes, sé creativo. Pídele sabiduría a Dios. Y número 6 y último, actúa con determinación. Una vez que oraste, actúa con determinación. Y con determinación, los gigantes van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Así que, si Dios te habló en este día, ¿por qué no le dices, Señor, ayúdame? Necesito, Dios, tu fortaleza para no darme por vencido, para alcanzar en tu nombre pequeñas victorias, para dejar a un lado las cosas con las que no puedo ganar y equiparme con tus armas, Señor. Necesito enfrentar el gigante de tu mano, Señor. Me vuelvo a ti. Te pido perdón por tratar de enfrentar mis problemas sola o solo. Usa, Señor, mi vida, muéstrame qué tengo a mi alrededor para vencer este gigante. Lucha conmigo, Señor.
Y una vez que haces eso, dile, Señor, ayúdame a ser determinado o determinada para pelear la buena batalla de la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes un propósito y tú enviaste este mensaje justo para esas personas que hoy están siendo tocadas por tu palabra, movidas a hacer tu voluntad. Señor, si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación, que se vuelvan a Jesucristo y sean salvos y sean libres en ti. Dales victoria a mis hermanos y que puedan celebrar tus grandes acciones. Y así como cayó Goliat, que su problema, Señor, sea disminuido o su problema sea totalmente derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Querido hermano, querido amigo, si Dios tocó tu corazón, comparte este mensaje con otras personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sigue nuestra iglesia, las publicaciones en Facebook. Si no tienes iglesia, te invitamos a ser parte. Conéctate a nuestros grupos de vida y vas a encontrar una iglesia sana donde vas a estar creciendo mucho en tu fe. Te amamos. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos un abrazote grande a ustedes. Dios les bendiga.